Ese poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos es el poder que nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Hola, yo soy Brenda Pérez, consejera bíblica, y este es nuestro espacio, Ciudadanas del Reino. Aquí analizamos la Biblia y le damos una aplicación específica a nosotras como mujeres. En esta temporada estamos estudiando la carta de Efesios, que me encanta a mí porque nos habla mucho acerca de nuestro propósito como mujeres, bueno, en general, como hombres y mujeres, pero le podemos dar una aplicación a nosotras como mujeres, nuestro propósito, nuestra identidad, la razón de por qué existimos, de por qué debemos hacer como resultado de esa elección. Entonces es una carta que a mí me encanta y vamos a continuar analizándola, obviamente todo versículo a versículo, y qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere de nosotras y cómo podemos vivir como ciudadanas del reino. Así que acompáñame a Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Vamos a ir haciendo algunas pausas. Pero nos dice Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo nos venía diciendo que somos nosotras elegidas, que Dios nos eligió por el puro afecto de su voluntad, que somos bendecidas en Cristo y que fuimos selladas con el Espíritu Santo, que es las arras de su promesa, y que pues tenemos nosotras entonces al Espíritu Santo morando dentro de nosotras. Y continúa ya en el versículo 15 mencionando que por esta causa, ¿por causa de qué? De que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice que no cesa de dar gracias por los creyentes que actúan en amor. Y algo que podemos ver de estos pequeños versículos es que porque Dios nos selló con su Espíritu Santo, nosotras podemos tener fe, que era lo que veíamos en el episodio anterior, que si aún no lo has visto o te has perdido los episodios anteriores, al final de este video te vamos a recomendar estos episodios para que no te los pierdas. Pero justamente nos habla acerca de que el Espíritu Santo nos da fe, nos da convicción, y como resultado, dice este pasaje, que podemos amar a otros creyentes. Y me viene mucho a la mente acerca del amor, este tema, me viene a la mente de Juan 13:35, que nos dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El apóstol Pablo escuchaba que el amor de los efesios abundaba de los unos a los otros. Y justamente este pasaje pues también nos menciona esto, que nosotros demostramos ser discípulos amándonos unos a otros. ¿De qué maneras tú muestras el amor? Podemos hacerlo desde llegar y saludar a alguien, entablar una conversación, hacer sentir cómoda a otra persona, hasta apoyar a personas en necesidad. Hay muchos creyentes seguramente que están enfrentando dificultades económicas, dificultades espirituales, a lo mejor ya están pasando en desiertos espirituales donde han perdido toda esperanza, toda fe en Dios, y pues ahí justamente es cuando podemos mostrar el amor. Podemos mandar un mensaje de texto a alguna persona, a alguna mujer, preferentemente que las mujeres tengan esas relaciones estrechas con mujeres y los hombres con los hombres, y poderle preguntar a alguna persona: ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo va tal situación? ¿Cómo está tu salud? Y de esta manera mostramos el amor que primeramente nosotras recibimos en Cristo, y nosotras pues podemos reflejarlo a otras personas. También me llama la atención que dice que Pablo se gozaba por la obra de Dios en otros creyentes y le agradecía a Dios por ello. ¿Tú te gozas por la obra de Dios en otros creyentes? ¿Te alegras? Y es que es algo que podemos caer en ambos extremos, los cuales son muy malos. La primera es, podemos simplemente responder con indiferencia, ¿no? Que ni nos pasa por la mente si hay algún creyente creciendo, si hay alguien que está practicando sus dones espirituales, y simplemente ni nos acordamos ni le damos gracias a Dios por ello. Y Pablo sí lo hacía. Pablo daba gracias a Dios por el crecimiento de la iglesia, porque unos se amaban a otros, estaban amando mutuamente, porque crecían en la obra del Señor. Otro riesgo que podemos, otro riesgo en el que podemos caer es la envidia.
a lo mejor no nos agrada que otras personas estén creciendo, no nos agrada que Dios esté ocupando a otras personas, justamente porque hay envidia en nuestro corazón y nos molesta que personas entren a ministerios, que tal vez personas tengan mayor entendimiento de la palabra que nosotras y decimos, bueno, ¿por qué esta persona y yo no? Y pues esto no es algo que le agrade a Dios y es algo que no practicaba Pablo, y no porque Pablo sea el estándar o el ejemplo es Cristo, pero aquí podemos ver esto justamente, ¿no? Que a Pablo mostraba ese interés por la comunidad, ese interés por otros creyentes. ¿Y qué tal nosotras? Nosotras muchas veces podemos ensimismarnos, podemos estar pensando únicamente en nosotras, en nuestra familia, en nuestros conocidos, y nos olvidamos de la vida de otros creyentes. Y es un punto importante que Dios quiere que hagamos, que pongamos interés en otras personas, que mostremos el amor y nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Otra cosa por la que oraba Pablo, decía en el versículo 16, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo oraba frecuentemente y daba gracias a Dios por la vida de otros creyentes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo no solamente agradecía por la vida de otros creyentes, también oraba por sabiduría para los creyentes, y es algo por lo que nosotras tenemos que orar. Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y nos será dada. ¿Oras por sabiduría frecuentemente? Tú oras porque tus compañeras, porque tus amigas, porque tus familiares, tus hermanas en Cristo tengan esto, tengan sabiduría, tengan conocimiento, tengan la revelación de Dios. Y es que muchas veces cuando enfrentamos pruebas o dificultades se nos nubla la vista y nos olvidamos de quién es Dios. Tal vez llegan situaciones, adversidades que nos hacen sentir tristes y nos olvidamos de que tenemos una esperanza en Cristo. Tal vez tienes a una amiga enferma o tú misma estás enferma, estás enfrentando alguna situación complicada de salud y justamente necesitas entender y recordar la esperanza que tenemos en Cristo, que este cuerpo no va a estar así para siempre, pecaminoso, que se enferma, que tiene dolencias, sino que en Cristo tendremos, cuando regrese Cristo e instale su reino plenamente, tendremos un cuerpo glorificado. Las grandezas de su poder es algo que también es importante recordar, que Dios es un Dios maravilloso, poderoso, que controla absolutamente todo lo que ocurre en esta tierra. Y justamente hablando del poder, nos mencionan los siguientes versículos. Desde el versículo 19 nos dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo oraba porque los efesios entendieran la grandeza del poder de Dios. ¿Y tú, cada cuándo recuerdas el poder de Dios? ¿Con frecuencia lo recuerdas, lo meditas, agradeces por el poder de Dios? La omnipotencia es uno de los atributos de Dios y es algo que ya hemos mencionado anteriormente y a veces lo vemos tan común, tan superficial de, pues sí, Dios todo lo puede hacer, pero la realidad es que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, que está sobre todo principado y potestad, que somete todas las cosas bajo sus pies, es el mismo poder que actúa en nosotras, es el mismo poder que nos llena, que nos hace sentir plenas, que nos hace cambiar de parecer, que nos hace nacer de nuevo. Y quiero que medites nuevamente en esto. Ese poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos es el poder que nos ha dado por medio de su Espíritu Santo.
Qué increíble, ¿no? Qué increíble haber sido llamadas hijas de Dios, haber sido elegidas, haber sido bendecidas por Cristo. Y ahora podemos meditar en esto. Esa es nuestra esperanza, que tenemos un Dios poderoso, un Dios que lo controla todo, un Dios que si recuerdas este pasaje de la tormenta cuando estaban en el barco los discípulos y Jesús calmó el mar y Jesús enmudeció el viento, ese mismo poder actúa sobre nosotras para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas, para dejar de lado los pecados que para nosotros puede ser muy difícil dejar. Dios tiene ese poder y actúa sobre nosotras y a favor de nosotras, como lo menciona Romanos 8:28, que nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y el 29 nos dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotras somos llamadas, somos elegidas y todas las cosas van a actuar a nuestro bien. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso. De este último pasaje que nos dice Efesios 1, 22 y 23, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gustó bastante cómo lo explica. Nos dice: Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Estos últimos versículos me llenan de paz, porque cuántas veces como mujeres hemos buscado plenitud en otros lados. Buscamos plenitud en ser aprobadas, buscamos plenitud en bajar de peso, buscamos plenitud en que nuestro cuerpo, nuestro cabello luzca como deberíamos. Buscamos plenitud en una relación, buscamos plenitud en tener hijos, buscamos plenitud en conseguir la casa de nuestros sueños, buscamos plenitud en un coche, buscamos plenitud en cualquier otra cosa. Y la realidad es que no la encontramos. ¿Por qué? Y me encanta este pasaje como lo dice, porque la plenitud es Cristo. Me gusta mucho cómo lo menciona, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Es decir, Cristo nos completa a nosotras como iglesia. No necesitamos a alguien más para completarnos, no necesitamos cierto trabajo, no necesitamos cierto estatus social, no necesitamos absolutamente nada, porque nos dice este pasaje que Cristo nos completa. Y dice, y también es quien da la plenitud. Aquí está la respuesta para esto. La plenitud no la vamos a encontrar en ningún otro lado más que en Cristo. Y Cristo es quien nos da la plenitud. Cristo nos completa, Cristo nos llena y nos da esa plenitud. Dice, a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Con la presencia de Cristo podemos sentirnos plenas. Y no sé si recuerdas, fuimos selladas con el Espíritu Santo. Entonces ya podemos tener la plenitud aquí dentro de nosotras en Cristo, que es su Espíritu Santo que está morando en nosotras, y podemos sentirnos felices, podemos sentirnos tranquilas, podemos sentirnos en paz, aunque vengan dificultades, enfermedades, aunque perdamos toda esperanza, podemos encontrar esa plenitud en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? El resultado de ser elegidas y santificadas y bendecidas es, primero, que tenemos la capacidad de amar a otros genuinamente y orar por ellos. Y es un mandato que tenemos también, en otros pasajes nos menciona, debemos orar por otros creyentes, debemos orar, animarlos, bendecirlos también. Y pues esto es muy muy importante. También podemos ver que tenemos acceso a la sabiduría. Al haber sido selladas, al haber sido predestinadas, tenemos ese acceso a la sabiduría, a la revelación de quién es Dios. Y muchas veces decimos, no, pues yo no entiendo la Biblia, no, yo no entiendo quién es Dios. Pues es importante que sigamos exponiéndonos a la palabra de Dios, sigamos orando antes de leer la Biblia, siempre orar por esa revelación, por ese entendimiento, y Dios se irá mostrando a nosotras a través y exclusivamente de su palabra. También podemos concluir que gracias a que el Espíritu Santo está en nosotras, podemos traer esperanza a otros, y también nosotros podemos tener esperanza en medio de las dificultades. Dios nos ha hecho para vivir en comunidad y animar a otras personas, y así como Pablo oraba que los efesios tuvieran ese entendimiento de quién es Dios, esa sabiduría, y pudieran entender la esperanza que tenemos en Cristo, de que Cristo regresará, de un cuerpo glorificado, de que tenemos una herencia en Cristo, nosotras también podemos compartirla a otras personas.
También recordemos que el poder de Dios opera en nuestra vida. Nada pasa por casualidad. Dios tiene absoluto control de todo lo que ocurre en tu vida. Cosas buenas y cosas que llamamos malas. Todo Dios lo tiene bajo su control. Todo Dios lo tiene bajo sus pies. Y cada cosa que pasa la permite Dios con un propósito. Ese poder que vive en Cristo, en Dios el Padre y en el Espíritu Santo, fue capaz de resucitar a Cristo de los muertos. Ese poder fue capaz de resucitarnos, de darnos vida a nosotras como muertas espirituales, hacernos nueva criatura y hacernos anhelar a Dios, anhelar su palabra y buscar las cosas espirituales. Ese mismo poder sigue actuando en nosotras y es la esperanza que también debemos compartir a otras creyentes. ¿Qué te parece? Espero que continúes leyendo tu Biblia, que sigas leyendo los pasajes que sigue. Vamos a continuar nosotras hablando de esto en los siguientes episodios, pero estaría padrísimo que tú misma puedas leer los pasajes que siguen, puedas ver qué es lo que entiendes de estos pasajes, lo que Dios te muestra, y lo compartimos la siguiente semana. Escríbenos en los comentarios si sabías esto acerca de Cristo, si recordabas el poder, si practicas la oración de esta manera por otros creyentes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.